Bien, estamos en la lección 2. Vamos a continuar con el tema de introducción bíblica, que así se llama el curso, y nos vamos a enfocar en lo que es la historia de la salvación. ¿A qué llamamos esto de la historia de la salvación? Como les comenté, ¿qué es la Biblia o qué contiene la Biblia? Es la historia de la salvación. ¿La salvación de qué? Nos pueden preguntar. Bueno, la salvación del hombre. Algunos inclusive dicen la salvación de la naturaleza, del mundo, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Recuerden, cuando hablamos o cuando nos adentramos al tema y al nombre historia de la salvación, lo entendemos como la entrada de Dios a nuestra historia, no a la historia, porque recuerden que Él es el dueño de la historia, a nuestra historia y sobre todo a la vida del ser humano. Es el Dios, recuerden, que viene para conducir a todo hombre, mujer, a todo el ser humano, a su plan finito, o su plan o su fin, que es el reino de Dios. Y entendamos de varios aspectos que es esto del tema del reino de Dios, pero el fin último o el objetivo natural de Dios es que nos va a conducir a su reino. La historia de la salvación, esta enseñanza que es importante y nos da un mensaje el Señor a través de estos elementos y de las páginas de la Biblia, es que en la Biblia encontramos cómo Dios interviene con su poder en la historia de ese hombre, de la humanidad, y todavía sigue interviniendo. ¿Para qué? Bueno, recuerden el proyecto de Dios. Y Dios interviene desde la creación y va a intervenir hasta el final de los tiempos. Con su poder, Dios interviene. En esa intervención divina, en ese plan divino de Dios, pues nosotros para entenderlo, conocerlo e identificarlo, nosotros tenemos que ver las páginas de las Sagradas Escrituras para eso. Y tenemos que adentrarnos entonces a los principios del Antiguo Testamento para entender el plan de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, quiero decirles algo. A la luz de toda la escritura y no solo párrafos en particular, se debe de entender el tema de la historia de la salvación. Nosotros, así como estudiamos determinado libro y estudiamos su propósito, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a estudiar Tesalonicenses, la primera carta, y encuentra el propósito del apóstol, porque él escribió. Bueno, para entender un libro, definitivamente hay que comprender el propósito y por qué se escribió. Para entender el mensaje de la Biblia, hay que entender el tema de la salvación. Y hablamos de una historia, no una historia secular. Y en algún momento de algún curso les voy a explicar esto de la historia secular y la historia teológica. Pero entendamos la historia de la salvación no como una historia secular, porque recuerden que la historia secular solo se concentra en los episodios, pero la historia salvífica y la historia teológica se concentra en el Dios que interviene en esa historia, en el pueblo, en el hombre, en los elementos salvíficos y en los detalles, más que a grosso modo el panorama histórico. Para la historia de la salvación, un elemento tan pequeño como por ejemplo la moabita Ruth, que a la luz de la historia global puede ser insignificante, pero cuando entendemos el Ruth desde el punto de vista de la historia de la salvación, entonces tiene otra dimensión, tiene otra riqueza. Entonces, cuando hablamos de la historia de la salvación, definitivamente tenemos que hablar de Israel, del pueblo hebreo. Y entonces, y ustedes ya conocen la historia, Génesis 1 al 11, la creación del hombre, la caída del hombre,
una recreación, podríamos decir, Babel, Noé, los idiomas. Y aparece la figura de Abraham. En Israel, que es este pequeño pueblo, está el escenario de las acciones maravillosas de la salvación. Y otra dimensión que tenemos que comprender de la historia de la salvación es que en la Biblia se refleja no solo una salvación espiritual del hombre, sino una salvación integral del ser humano. Todo lo que pasa dentro del pueblo de Israel, una nación escogida como símbolo, como muestra de parte de Dios para ejemplo de las naciones, esta nación es la depositaria de la misión divina. Esta nación, entonces, por eso hablamos de un carácter sagrado por parte de Israel. Todos los acontecimientos que aparecen en Israel, todas las leyes, las reglamentaciones, por ejemplo, la vida social, la vida política, todo tiene que ser interpretado y vivido como las intervenciones divinas y salvíficas de Yahvé. Un elemento clave para entender la historia de la salvación en el Antiguo Testamento es el tema de la alianza, el tema del pacto. Un ejemplo de salvación. Éxodo capítulo 16, 17, el tema del maná en el desierto. Aunque los estudiosos afirman que pudo haber sido una resina dulce extraída de un árbol cerca del desierto del Sinaí, y para los ojos de la arqueología y de la historia puede ser algo de tipo natural, para los ojos del pueblo de Israel, el maná reviste un significado especial, número 1 de providencia y número 2 de ayuda de Yahvé. ¿Qué iba a pasar si el pueblo no recibía el maná? Pues definitivamente se iban a morir. Ahora, estos elementos tan minúsculos, ¿verdad? Ya que estamos hablando de minúsculos y mayúsculos, estos elementos tan pequeños como el maná en el desierto, es la prueba, hermanos y hermanas, de que Dios no abandona al pueblo. Y eso lo va a reflejar a través de toda la historia, a pesar del pecado de Israel. A pesar de que Israel violenta el pacto, Israel quebranta la alianza con Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Y ese es el corazón también de la historia de la salvación. Ahora, ya vamos a ver más elementos de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Quiero adentrarme al tema de que esta historia, y voy a estar repitiendo la terminología, Jesús es el centro de la historia de la salvación. Pablo, con una vigorosa descripción, habla del plan de salvación, en que todos los hombres, mujeres, niños y naturaleza son conducidos al Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Y Jesús es la primicia de los resucitados. Recuerden que es el primero de resucitar. Este nos va a llevar al reino de Dios. Recuerden parte del propósito de la historia de la salvación. Cristo Jesús, con su vida, con su muerte, con su resurrección, es el centro de esta historia. Dice Corintios 1, del 1 al 1:15 al 17, que por él, por Cristo, con él, con Cristo, y en él, en Cristo, han sido creadas todas las cosas. Todo fue hecho por él y con él para subsistir, o para, dice otra versión, subsiste en él. Todo subsiste en él. Entonces, el centro de la historia de la salvación es Cristo. ¿Por qué es importante entonces el estudio de la Biblia? Coge una importancia. ¿Por qué?
porque cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia, tenemos que tener presente la relación que toda la historia tiene, la historia de la salvación, con la venida de Cristo, con sus enseñanzas e inclusive con su segunda venida. El mismo Jesús en Lucas explica e interpreta la Biblia cuando dice, y les explicó todo lo que él o lo que de él se hablaba en las escrituras. Jesús está haciendo una hermenéutica de lo que él mismo, de de él se escribe. Ahora, y entonces por eso se vuelve prioritario para nosotros este tema del estudio de la escritura y sobre todo el estudio de la historia de la salvación. Volviendo al Antiguo Testamento, esta historia de la salvación la podemos ver en diferentes etapas. Sobre todo más en el Antiguo Testamento, donde hay una preparación de parte del pueblo de Dios. Dios desde el principio, por ejemplo, ha querido la salvación para todos, si no vaya a haber Génesis. Pero desgraciadamente, el hombre desde sus orígenes rechazó esa amistad divina separándose de Dios. Entonces, a pesar de esto, Dios nunca abandonó a la humanidad. ¿Ah? Dios nunca la abandonó a pesar de la caída, haber caído por el pecado. Dios, hablando de esta historia de la salvación en el Antiguo Testamento, comienza por escoger un pueblo. Entonces, ya ustedes leen Génesis a partir del capítulo 12, en donde después de que se distribuyen las naciones, Dios quiere formar el pueblo o un pueblo para que le sirva a él como ejemplo, como modelo, y escoge a Abraham. Y entonces de ahí se derivan los patriarcas, Isaac, Jacob. Estos patriarcas son los portadores, por ejemplo, de la promesa. ¿Ah? Esta promesa que va a tener fruto, va a ser real. Promesa de descendencia, promesa de tierra, promesa de bendición. Y no solo Israel, sino a todos los pueblos. Si no recuerden, el que bendiga a Abraham va a ser bendecido. Y cuando hablamos de Abraham, hay que entenderse a la luz de la alianza, del pacto. El que bendiga al pueblo de Israel, este va a ser bendecido. A través de los patriarcas entonces, que son un modelo de fe a seguir, son un modelo de esperanza y también son un modelo de obediencia, Dios va preparando el pueblo para esa historia. Ahora, recuerden, cuando nosotros leemos el Pentateuco, iniciando por Génesis, encontramos que los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Y ahí sufren opresión, sufren esclavitud, pero estos clamaron a Dios y Dios los liberó. Escoge a Moisés, el elegido por Yahvé, para conducir esta empresa liberadora. Por cierto, el éxodo, que nosotros lo vemos a la luz de la historia, es un elemento de la historia de la salvación. Es un prototipo, un tipo de la cruz, porque estamos hablando de salvación. Dios, cuando este grupo sale de Egipto, va a la tierra y marchan por el desierto, y van a la tierra, aún ahí viendo, siendo testigos de cómo Dios los ha liberado, para eso que estoy predicando, ¿verdad? El pueblo se revela, hermano. Aún así Dios los perdona y les muestra su cuidado, proveyéndoles de las cosas que ellos necesitan. Y no les ayudó pues con el agua, con el pan, con el maná, cuando estaban en el desierto. Y aún así siguen renegando de Dios. Pero Dios hace un pacto, hace una alianza con el pueblo. Y después queda constituido todo esto. El pueblo que vive bajo la alianza conquista la tierra de Canaán bajo el mando de Josué y se establecen ahí. ¿Sí? Cumplida la promesa hecha a Abraham,
sobre la tierra. Claro, y lo vamos a ver con estas gráficas mejor, un poco ilustrativas, ¿verdad? Para que entendamos cómo Dios salva a su pueblo a pesar de que éste desobedece la alianza. Pero nos va a enseñar el Antiguo Testamento cómo se inicia la historia de la salvación. Entonces ustedes recuerden las etapas. Abraham parte de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Abraham, que posiblemente adoraba a otros dioses. Abraham, que no le era distinto adorar a otro Dios. Por fe obedece a Dios, deja todo y va con su familia. Y ustedes ya conocen la historia de los patriarcas, de Jacob con sus hijos, de José, llega a Egipto. Todo esto tiene que ver con la primera parte de la historia de la salvación. De ahí nos encontramos con el pueblo, un pueblo siendo opresor, perdón, oprimido por los egipcios, esclavo. Dios levanta a Moisés, libera al pueblo, celebran a través de la Pascua y son liberados. Por eso la Pascua, que tiene que ver con una tipología con Jesús, porque acuérdense lo de la sangre, lo del cordero, etcétera, etcétera. Todo también tiene un simbolismo a raíz del Nuevo Testamento. Liberación. Y encontramos después a Moisés con las leyes, se hace una especie de constitución legal para el pueblo de Israel en el desierto, se empieza a construir la nación de Israel y nos encontramos con Josué. Josué, el estandarte para conquistar la tierra prometida, y de ahí el periodo de los jueces, un periodo oscuro por parte de Israel, porque Israel sigue olvidándose del pacto, sigue olvidándose del pacto. Continuando con la tercera parte de la historia de la salvación, encontramos el tiempo de la monarquía. Ya algunos conocen de ustedes qué pasó aquí. Dios es rechazado por parte del pueblo. Estos establecen un rey parecido a las otras naciones. Dios les concede esta monarquía, pero les advierte, ¿verdad?, que al tener monarquía se va a parecer mucho a lo de los pueblos paganos de Israel. Y ya conocen la historia. Saúl, David, Salomón, el pueblo se divide, uno más pecador que el otro. Por olvidarse de Dios, el pueblo del norte, a pesar de la predicación de los profetas, cae en idolatría y destruye el reino del norte. Queda el reino del sur y entramos a la cuarta etapa, una cuarta etapa que nos lleva primero al destierro por parte de Israel y después al destierro por parte de Judá. ¿Por qué se da esto? Porque se violenta el pacto. El pacto en este hilo conductual de que llamamos la historia de la salvación. Israel desobedece la alianza con Dios. Dios lo único que les pide es obediencia al pacto, a la alianza con él en el Sinaí. El pueblo de Israel, una tras otra, desobedece el pacto. Y en esta historia salvífica se ve cómo el pueblo una y otra vez también es rescatado a pesar de ser un pueblo pecador, pero se arrepiente. Los judíos van al destierro en Babilonia, el reino del sur, regresan. Hay salmos y el libro de Lamentaciones donde ustedes pueden ver cómo Israel se lamenta de su ocaso. Pueden leer Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos y entendamos esa visión que tiene Ezequiel a la luz del contexto histórico que está pasando Israel, en donde Israel es como un valle de huesos secos, donde no había tierra, estaba en peligro de la descendencia, no hay bendición, no hay ciudad, no hay templo, no hay culto, no hay sacrificio, no hay rey, no hay sacerdote. Entonces estamos muertos como un valle de huesos secos. Pero Dios se acuerda del pacto de la alianza y con su plan magnífico de historia de la salvación hace retornar al pueblo y sube de Babilonia a Jerusalén
reconstruyen el templo y vamos a la quinta etapa, en donde aparecen Nehemías, Zorobabel, Esdras y otros hebreos y judíos, reconstituyen parte de la nación, ya no hay rey, los sacerdotes ahora se vuelven algún tipo de figura político-religiosa, y se cumple la visión de Daniel, en donde Israel va a caer en manos de los persas, de los griegos y de los romanos. Y ya la historia de la salvación tiene otro rumbo, ya el pueblo está bajo una nueva alianza. Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su hijo nacido de mujer, recuerden el texto, nacido bajo la ley, y en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En él, en Cristo, se llega a la plenitud de toda la historia entonces de la salvación y aparece la figura del Mesías. Un pueblo bajo una nueva alianza. Agrupa en torno a... Ya aquí, obviamente, casi ya no vemos un tipo de salvación político, religiosa, social, aunque sí la hay, hermanos. Vemos más como una dimensión espiritual de la salvación, aunque Dios es un Dios integral, no es dualista, y sigue también ese tema de una salvación integral. En Jesús se agrupa en torno a él, después en torno a sus discípulos, y la gente lo sigue, forma Jesús una comunidad, el nuevo pueblo de Dios, porque ahora todos pueden acceder a Dios a través de la figura de Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay pobre, ya no hay rico. Y todo aquel que quiere establecer una alianza con Dios lo hace a través de la sangre redentora de Jesús. Y entonces hablamos de una nueva alianza y una definitiva alianza, ¿verdad? Sigue la etapa de la iglesia. En Jesús, a sus 30 años, inicia la actividad profética y predica él las buenas nuevas de salvación y las buenas nuevas del reino de Dios. Y de ahí nos encontramos con el libro de los Hechos. Una vez que Jesús asciende al cielo, deja el Espíritu Santo, la iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles son los encargados ahora de predicar al Jesús resucitado y la comunión con los unos con los otros. Y la historia de la salvación entonces va a tener su culminación final cuando Jesús viene. Ahora, este es el gran tema detrás de todo lo que llamamos Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? La historia salvífica, la historia de la salvación. No es una historia secular, es una historia teológica, en donde lo que hay que resaltar son los actos de liberación de Dios al hombre. Primero al pueblo como una unidad integral, pero recuerden, Israel no solo eran los judíos, o lo que conocemos como hebreos. Cuando Israel sale de Egipto, viene con otro tipo de esclavos, con la gente del desierto que se le une, y ya el Deuteronomio y el Levítico establece inclusive algún tipo de reglamento para todo aquel extranjero que quiera ser adoptado, vamos a decirle así, por parte de Israel. La salvación social, religiosa, política, sobre todo social, en donde vemos a los profetas predicando y protestando y evidenciando el pecado religioso, espiritual y social del pueblo, de los reyes, de los otros sacerdotes. Vemos a Jesús en donde le dice a Nicodemo que lo único que tiene que hacer es nacer de nuevo para ser salvo, pero le dice a los 10 leprosos
que vayan allá al estanque, los sana, los integra, los inserta en esta nueva realidad y los salva espiritualmente. Y entonces vemos las dos dimensiones de la salvación. La Biblia es la historia de la salvación. Contiene la historia de la salvación. No es un libro de física, no es un libro de biología, tampoco es un libro de historia secular. La ventaja y lo milagroso es que después de tantos siglos, recuerden, hay manuscritos del Antiguo Testamento que son de hace 3 milenios y medio. Tal vez no conservamos los originales, pero el milagro está en que nosotros tenemos la esencia de la historia de la salvación revelada a través de lo que conocemos como en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo milagroso. Eso es lo de fe. Bueno, ya me estoy emocionando, hermano, así que me voy a tener que dejar de emocionar para que ustedes puedan hacer